espacio vital. ¿Qué me dices de decir algo y que todo el mundo se te quede mirando, pero no haga ninguna expresión? Simplemente te voltea a mirar. Ya no sabes qué es lo que sigue. Esta parte de resiliencia y adaptación social y de inteligencia social no está tan desarrollada en los introvertidos, así que otra vez la incomodidad y la molestia. Seguramente te ha pasado que te obligan a hablar por teléfono con alguien o te llamen por sorpresa. Imagínense, ya es algo molesto y hablar de algo que tal vez desconoces y que no has venido planificando y no hay una prevención. Las personas suelen decir a las personas introvertidas que son amargados y que por eso se van a quedar solos o solas. Nada más lejos de la realidad. Muchas de las personas introvertidas prefieren relaciones duraderas, relaciones profundas, y tal vez sí, solo tengan dos o tres amigos, pero esos son los amigos de verdad, los amigos de la realidad, esos que comprenden esa parte de ti y no te juzgan, abrazan y adoptan una parte de tu personalidad. Tal vez odias las discusiones o estar entre dos personas discutiendo porque inmediatamente al estar conectando con los demás, pues no entiendes muy bien qué pasa. Hay cosas pequeñas que ocurren en los blogs que te dicen esto también y esto también y esto también porque vienen de las experiencias del autor. Pero estar en la comunidad de un sitio y que te digan que llegaron visitas, otra vez, vamos al punto de la incomodidad. Que te obligan a una fiesta, que prefieras hacer algo y no puedas hacerlo. Esas son situaciones que normalmente les gusta mucho a las personas extrovertidas, pero no a los introvertidos. Los tiempos de soledad son diferentes. ¿Por qué la introversión no es lo mismo que la timidez y cómo es realmente la personalidad introvertida? Existen tipos de soledad. El poder de los introvertidos de Susan Cain hablaba un poco de esto. Incluso la autora de El poder de los introvertidos, ¿por qué tu vida interior es tu fuerza oculta? De Laurence Goe, explica que las interacciones en las que hay espacio para reflexionar pueden ser mucho más placenteras. Muchas interacciones sociales resultan extenuantes, pero no todas. Angustia, por supuesto. Confusión ocurre mucho más a menudo. Fortalezas, ser introvertido no significa que necesariamente careces de habilidades o de todas las habilidades sociales. De hecho, la falta de estas habilidades no depende necesariamente del tipo de personalidad. Tanto los introvertidos como los extrovertidos pueden carecer de estas aptitudes y, pero por supuesto, se magnifica en los introvertidos, no en los extrovertidos. Por ejemplo, todos conocemos una personalidad extrovertida que no se da cuenta cuando les damos señales de que queremos terminar una conversación. De hecho, especialistas cuentan que se conoce a muchos introvertidos con fuertes capacidades sociales y que suelen pasar por extrovertidos. La capacidad de escuchar a la gente, la comodidad con el silencio y con la soledad, le ayuda mucho a los introvertidos a lidiar con etapas de soledad. De hecho, te voy a decir a manera muy breve, dicen algunos 5, algunos que hay 7 tipos de personas introvertidas y que tienen rasgos que se pueden identificar mucho más claro que en otros. Personalidad moral, personas muy confiables que tienen un muy elevado sentido de la ética, del deber, suelen vivir en su mundo interior para conocer bien sus valores y actuar siempre de la manera que ellos consideren justa. Hay unas personalidades que tienden a ser más reservadas, que viven especialmente encerradas en un mundo interior con una riqueza diferente a las de las demás. No mayor, no menor, porque tampoco te vas a poner en una posición de superioridad moral, pero prefieren analizar las situaciones que ocurren a su alrededor para interactuar solo cuando estén seguras de poder ser de ayuda o valiosos. Así que no andan actuando y regalando su atención. Personalidades protectoras que viven en su propio mundo dirigiendo el ritmo de su vida sin tantas influencias externas.
estableciendo sus propias normas. Buscan siempre estimular sus sentidos y no se preocupan de las opiniones de los demás. Es propia, por ejemplo, de muchos de los artistas. Personalidades pensativas, personas con una increíble capacidad de imaginación, creativos y con voluntad de siempre estar aumentando sus conocimientos, con placer de aprender y con la tendencia de ver el mundo con sus propios ojos. Es la personalidad que rige a muchas de las grandes mentes de la historia, aquellas que desarrollaron, por ejemplo, el Internet que hoy estás desarrollando, aquellas que desarrollaron los automóviles o varias de las tecnologías. Por supuesto, no se les valora porque hace falta marketing, pero cuando ves un documental te quedas como, wow, esas personas son chingonas, esas personas son los líderes, son los patrones, son las mentes que descubren el hilo negro, que descubren cosas que nadie más se ve. Tal vez la gente los asocia con algo locos, pero es porque son mucho más reflexivos, tienden a ser mucho más altruistas y ser más consejeros que actuantes. Como vemos, la introversión es un rasgo muy complejo de la personalidad que da lugar a la clasificación más aceptada de las mismas. Introvertidos mentales, introvertidos sentimentales, introvertidos intuitivos, sensoriales, asociales. Hay introvertidos ansiosos, hay introvertidos, como te decía, que eran mucho más reservados. También ocurre que el desconocimiento de estas situaciones es debido a que nadie quiere ser introvertido. Hay una situación económica muy importante que es el tomar acción, el valorar más las aptitudes que las actitudes. No, al revés, más las actitudes que las aptitudes. Muchos de los introvertidos tienen grandes aptitudes, son hábiles en muchas cosas, pero las personas que hacen cosas, que demuestran, que viven hacia el exterior, son premiadas como líderes. Se les dan y la gente tiene una especie de magnetismo con ellos. Por eso, los introvertidos, aun siendo las personas que posiblemente creen el hilo negro, esa sorpresa les llega por una situación de merecimiento. Tendrían que estar por encima de muchos, pero por una situación evolutiva y social, no son los que se llevan los reflectores. Viven en la oscuridad de sus mentes, tal vez un tanto frustrados porque la gente no los comprende. Tal vez no intentes que la gente te comprenda. Intenta de una vez por todas comprenderte a ti mismo y a partir de eso intentar generar habilidades que tal vez tengan que ver más con desarrollar tus propias ideas, como ser tu propio jefe, desarrollar situaciones de tu propia empresa. Ya con el dinero, un introvertido se vuelve tal vez en una máquina difícil de parar, porque aparte de ser inteligente, se puede llegar a rodear de personas que son igual de inteligentes que ellos. Y ahí un gran avance para la humanidad. Introvertidos y cosas que odian. El tema y la reflexión del día de hoy en Emociones con Vos. Haznos saber tu opinión. Estamos en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music Audible, en iHeartRadio, Anchor FM, Deezer y Apple Podcast iTunes. Tal vez algunos otros canales. Te envío un saludo.